A principios del siglo XX, los nazis ascendieron al poder con una postura siniestra. Hoy se sabe que su ideología racista solo pudo ser eclipsada por su ambición del poder. Sin embargo, más allá de las batallas que conocemos, hay más secretos ocultos. Su fuerza élite más cruel, la CSS, planeó más que aquellas conquistas. Organizaron expediciones en todo el mundo con el fin de hallar reliquias importantes y restos olvidados de civilizaciones antiguas, determinados en comprobar una ascendencia mítica. Ahora se revelarán sus secretos y saldrán a la luz sus planes perversos y aventuras descabelladas. En 1938, una expedición organizada por los nazis intenta cruzar el Himalaya, escalando 4.260 metros sobre el nivel del mar en ruta a Lhasa, en el Tíbet. Años después, fue descubierto este mensaje que estamos viendo. Eso hizo que muchos se preguntaran cuál era el propósito de esta peligrosa misión. Es difícil saber por qué arriesgaron su vida en este tipo de exploraciones. Fueron atraídos por la curiosidad científica y motivación política. Es posible que tuvieran la sensación de lograr algún tipo de descubrimiento científico importante y no querían desaprovecharla. El techo del mundo, como suele llamarse esta zona, ocupa un lugar especial en la imaginación humana. Es remoto, misterioso, peligroso y está lleno de leyendas ancestrales. Aunque los nazis organizaron varias expediciones arqueológicas en todo el mundo, la expedición tibetana es quizás la más desafiante desde el punto de vista logístico. Consistía en ir al Himalaya, el techo del mundo, la cadena montañosa más alta del planeta, a través de un estrecho paso de montaña que es casi intransitable en invierno debido a la nieve. Los monzones comienzan a partir de junio y duran todo el verano. Quizás esta es la expedición más ambiciosa de su historia. Antes de que los nazis se interesaran por esta zona del mundo, ya había atraído el interés de exploradores de todas partes. Iban inspirados por ideas tanto de fascinación como de perversidad. Pero solo unos pocos lograrían llegar a los picos del Tíbet. En la década de 1930, el zoólogo Ernst Schaefer ya había viajado 2 veces al Himalaya para realizar investigaciones científicas. Su viaje más renombrado fue en 1936 con la científica estadounidense Brooke Tolan. En su travesía, se encuentran de forma imprevista con una cueva. En la cueva, consiguen una criatura que no lograron identificar. Nunca antes habían visto algo similar, y ellos se aterrorizaron. Pero antes de que pudieran identificarla, esta criatura desapareció. Este misterioso encuentro de Schaefer llama la atención de una entidad mucho más nefasta. El segundo oficial al mando del régimen de Hitler, Heinrich Himmler, queda impresionado con los descubrimientos realizados por Schaefer y decide enviar una expedición hasta el Tíbet. Sin embargo, no es el Yeti lo que Himmler está buscando. Ellos tenían la idea de que el Tíbet de alguna manera albergaba las raíces antropológicas de la raza aria y que hace mucho tiempo los arios eran dioses. Habían llegado a esta zona del Tíbet. Algunos nazis creían que todavía estaban viviendo ahí, que tenían algún tipo de poder sobrenatural. Los nazis querían conquistar el mundo tanto en el plano bélico como científico, por lo que se comprometieron a demostrar su superioridad racial de forma científica. Y se apoyaron en la teoría de la glaciación global para hacerlo. Una teoría que afirma que una colisión de estrellas congeladas produjo una gran inundación que sumergió la Atlántida. Teorizan que los atlantes celestiales habrían buscado refugio hacia el este en los picos del Himalaya. Y fue ahí donde se produjo el nacimiento de la raza aria, con estos supuestos ancestros de los nazis. El movimiento teosófico fue fundado por la ocultista rusa Madame Blavatsky, que afirmaba poseer la sabiduría de una religión universal y una espiritualidad unificada, y ser la receptora del conocimiento espiritual impartido telepáticamente por mahatmas o maestros en la India y el Tíbet.
Fue una idea muy brillante, propuesta por una señora que no era profesora ni académica. No era alguien que hubiera estudiado teología, pero aún así fue capaz de establecer conexiones clarividentes con la gran hermandad blanca en el Tíbet. Los nazis estaban convencidos de que si lograban descubrir los orígenes de su historia, podrían legitimar lo que estaban tratando de lograr en 1930, que era construir una gran Alemania, una Alemania grandiosa, con un enorme esplendor territorial y racial. Himmler tenía ideas sobre con quién podía y no podía casarse, según su genealogía y estatus racial. Todo era con la idea de excluir a los que no eran puros. La ANNRB se fundó poco después de que los nazis llegaran al poder. Estaba destinada a ser el brazo de investigación de las SS, con la idea de probar algunas de esas afirmaciones sobre la herencia ancestral alemana y las demás teorías sobre su origen oculto y místico. Himmler buscaba su propia ciencia alemana, una que pudiera probar sus creencias ideológicas. Al principio, el líder de esta iniciativa sería Hermann Wirth. Sus investigaciones habían sido rechazadas por los científicos y su trabajo desdeñado y ridiculizado hasta el punto en que Himmler tuvo que excusarlo de participar de forma activa en la ANNRB. Entonces, Himmler trae a un científico con una mejor reputación académica. Himmler eligió como líder de la expedición a un científico reputado, porque necesitaba credibilidad. Himmler nombra al respetado zoólogo Ernst Schaefer como líder de la expedición y le pide que conforme un equipo científicamente reputado para acompañarlo. El equipo que Schaefer reunió estaba conformado por 5 miembros principales. La mayoría de ellos también científicos y, lo que es más importante, eran considerados serios. Schaefer quería darle una apariencia de credibilidad científica a su expedición, pero en ese momento no estaban tan comprometidos con el nazismo. La verdad es que hubo quienes se vincularon con la ANNRB porque ofrecía oportunidades, sobre todo en la financiación de investigaciones. La relación a lo largo de toda su existencia entre la ANNRB y la comunidad académica fue mixta. Schaefer y su equipo debían llevar consigo a un científico elegido de forma directa por Himmler. Bruno Weger, de 26 años, se incorpora como antropólogo del equipo. Era miembro de la SS y discípulo de Hans F. K. Gunther, el ideólogo de la doctrina racial nazi. Himmler quería legitimidad y datos que pudiera usar. Y es probable que estuviera muy consciente de que los científicos legítimos no le proporcionarían los datos que él quería. Por eso, él en ese momento quería que Weger estuviera ahí acompañándolo. Se podría decir que los nazis tomaron la ciencia alemana que estaba a la vanguardia e impulsaron, forzaron y amenazaron con tal de conseguir científicos que trabajaran para ellos y obtener los peores resultados posibles. Hay que entender que como un científico en ese momento, que está casi desesperado por continuar su investigación, Schaefer decidió aceptar, seguir la corriente a Himmler en todas sus grandes ideas, con la esperanza de que también pudiera cumplir con esa misión. El antropólogo designado por Himmler, Bruno Weger, promueve la idea de su mentor Gunther de que la raza atlante predominante había lanzado un asalto a Asia hacía más de 4.000 años. La mayoría de los invasores atlantes habrían tomado una ruta del sur, combatiendo y masacrando a sus enemigos en su camino hacia las fértiles llanuras de la India. Weger dejó claro que quería tomar este mismo camino hacia el Tíbet, y en abril de 1938 hicieron precisamente eso. Los nazis estaban deseosos de viajar a través de lo que era la India británica, hacia las provincias tibetanas y hacia el Himalaya. Recordemos que en ese momento, Inglaterra no había entrado de manera formal en la guerra, así que se encontraban en una posición algo neutral respecto a ellos, aunque no querían tener a los alemanes en esa área porque era algo conflictiva para ellos. Si estaban tratando de hacer crecer un imperio, sobre todo un imperio global, tenían que destruir el imperio ya existente. Esa era Gran Bretaña en particular, y la India era la joya de la corona del imperio británico. En ese territorio había muchas cosas valiosas que explorar. De alguna manera encajaba con algunas de las ideas
existentes en ese momento sobre la historia cíclica del ascenso y caída de las grandes civilizaciones. Cada civilización llega a su cúspide y luego decae de forma dramática hasta que llega a la siguiente. Y los nazis también creían eso, creían en el Reich de los 1000 años, que no fuera permanente, pero que comenzaría un nuevo gran ciclo. Un mes antes de que comenzara la expedición, el 11 de marzo de 1938, los nazis anexaron Austria a Alemania. Continuaron invadiendo 2 países más antes de enfrentar una reacción militar considerable. Esa podría ser un tipo de estrategia para, tal vez, atacar a la India británica, si fuera necesario al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero también existía la posibilidad de crear una alianza con el Tíbet. Eso, en algún caso, podría servir a los nazis en la guerra venidera. El Tíbet era la única nación del Himalaya que no estaba bajo el dominio británico, pero los británicos aún ejercían mucha influencia sobre ella. Habían perdido el control del Tíbet en 1911 bajo el 13º Dalai Lama, luego de que la República China derrotara a la dinastía Qing. No estaban en guerra, pero los británicos y los alemanes no eran buenos amigos. La mayor parte del gobierno británico sospechaba de Alemania. Muy pocos de ellos estaban preparados para ir a la guerra con Alemania, o incluso atreverse a establecer límites definidos para defender ciertos lugares estratégicos. Ese no era un problema aún, pero no confiaban para nada en los nazis. Y por eso, entrar por los territorios de la India británica iba a ser un acto poco amistoso. Faltaba una intervención. Himmler, quizás el segundo jerarca más importante del Reich, pudo mover sus influencias de poder e influir en esos países. Luego de algunas negociaciones, se dice que fue Neville Chamberlain, el primer ministro de Gran Bretaña, quien autoriza una expedición a Sikkim. Los exploradores toman un tren a Sikkim, India, un reino del Himalaya que limitaba con el Tíbet. Una vez en la capital de Sikkim, Gangtok, el equipo de la CCS contrata a lugareños que hablen el idioma y conozcan la zona para que los acompañen a las montañas del Himalaya. Captado en cámara en el Tíbet por Ernst Cross, quien también era el entomólogo de la exploración, Schaefer y su equipo trabajan con los sherpas locales mientras se preparan para esta peligrosa misión. Una travesía que se torna cada vez más amenazante debido a la temporada de monzones. Habían muchas lluvias torrenciales que provocaban deslizamientos de tierra y otros inconvenientes que dificultaban esta expedición. Debemos recordar que estamos hablando de una expedición muy numerosa. Cuando suben hasta el Himalaya y literalmente viajaban y ascendían a pie, y ellos cargaban miles de kilos de equipamiento y miles de suministros, y eran más de 300 personas con bueyes o yaks que debían sortear estos pasos de montaña. Estamos hablando de una expedición de verdad enorme. Aún hoy, para los alpinistas más experimentados y con tecnología moderna de mapas y GPS, esta es una aventura y una travesía muy difícil, ni hablar de cómo debió ser en la década de 1930, cuando la mayoría de los miembros de la expedición nunca habían estado en esa parte del mundo. Algunos ni siquiera habían oído hablar de ese sendero o del Tíbet. Entran en el valle, y eso debió ser como encontrar el Shangri-La, que era literalmente un paraíso de vegetación, un hermoso y exuberante lugar secreto. Casi al final de esta peligrosa, fría y accidentada travesía, Schaefer y su equipo exploran el valle de Tista en la India a medida que se acercan cada vez más a las tierras altas del Tíbet. Es entonces cuando Schaefer descubre pequeñas luces que bailan entre los helechos tropicales. Él los describe como un brillante ejército de luciérnagas tropicales, también conocidas como bioluminiscencia. Los hallazgos del equipo también incluyen especies de plantas nunca antes registradas, como los rododendros enanos y las azaleas. Cuando veían cualquier cosa exótica, la interpretaban de forma caprichosa, ya fueran los exuberantes valles llenos de bioluminiscencia o especies exóticas. Mataron la mayoría al sacarlas de su hábitat. Todo lo interpretaban como una especie de confirmación de su idea de que este sitio era la prueba de su supuesta supremacía aria. Toda esta expedición se basaba en encontrar la raza aria, descubrir sus superpoderes. Eso es lo que los hacía tan especiales.
Y Schaeffer, aunque en mucho era escéptico, creía en algunas de estas cosas. Registró cosas que presentó como si fuera clarividencia o algo mágico o espiritual en algunos sacerdotes tibetanos, aunque a veces se burló de algunas de las teorías de Himmler. Llevarle a los nazis en Europa muchas de estas cosas era algo que les convenía. De alguna forma él esperaba presentarse ante Himmler, que no era científico, y que no se creía tan inteligente como ellos, y deslumbrarlo con sus hallazgos. Ellos tomarían lo que quisieran y él se quedaría con el resto. La filmación de la expedición capturó incluso el difícil acceso al valle de Tista, haciéndolo sentir más cerca de encontrar el lugar donde se establecieron sus antepasados arios. El equipo siguió su ascenso a las tierras altas del Tíbet, después de haber filmado innumerables horas de su expedición. Se ve al antropólogo nazi Bruno Weger midiendo los cráneos de los hombres y mujeres locales. Pero, ¿qué sentido tenía hacer estas mediciones? Hizo algunas cosas como lo haría cualquier antropólogo. Cosas como registrar las prácticas de los llamados pueblos nativos. Otras cosas como su obsesión por los cráneos y la frenología estaban claramente relacionadas con conceptos poco científicos como la ubicación de una raza aria perdida, absurdamente, en el Tíbet. La mayoría de los tibetanos no tienen un aspecto ario, no parecen arios, sin duda alguna ni son germánicos o nórdicos en sus rasgos fisionómicos. Era una idea delirante incluso en el ámbito de las ideas delirantes. Pero al final de cuentas, los nazis estaban dispuestos a creer cualquier cosa que justificara su idea de una supremacía aria. Hizo estudios perversos, como medir el índice cefálico para intentar establecer la proporción de largo y ancho de los cráneos y relacionar cómo estas medidas determinaban quién era ario puro y quién no. No debemos olvidar que todo eso sirvió para, en su momento, justificar el Holocausto y la solución final, así como las invasiones de tantos países por parte de Adolf Hitler. El índice cefálico es una medida del ancho del cráneo, dividido por la longitud del mismo, multiplicada por 100 y representado como un porcentaje. Hoy en día se usa sobre todo para estimar la edad de los fetos en el campo de la medicina obstétrica. El mentor de Weger, Hans F. K. Gunther, sistematizó el uso de este índice para identificar rastros del linaje ario. Era tener una definición muy limitada de lo que era un ario, porque ser blanco no significaba ser ario. Ellos solo consideraban ario a un subgrupo muy específico de la población europea. Las demás razas de Europa se clasificaban en mediterráneas, dináricas y armenoides. Es decir, solo querían inventar denominaciones para distinguir a los europeos de la gente de Alemania, e incluso dentro de esa población alemana había personas que no cumplían con los requisitos físicos de la raza aria. Ni siquiera estamos hablando de las características psicológicas de los arios, sino físicas. A pesar de haber nacido y haberse criado en Alemania durante generaciones, no cumplían con ese estándar. Tomaban medidas del cráneo, de los dientes, de la forma en que se asienta la línea de la mandíbula, también del brillo de la piel, la textura de su cabello y su altura. Todas estas cosas se tenían en cuenta cuando querían determinar quién puede ser considerado ario y quién no. La verdad, no soy biólogo, pero imagino lo ridículo que se veían comparando todas esas medidas craneales entre sí, lo que en realidad dependía del individuo que eligieron para medir. Entonces, si ellos decidían que la raza aria pura tenía determinadas dimensiones según la forma en que lo midieran, tarde o temprano iban a conseguir a un individuo con esas medidas. Y luego decir, esta es la prueba. Es una forma muy necia de querer hacer ciencia. En la década de 1920, el científico judío, el Dr. Franz Boas, había refutado que el índice cefálico sirviera para determinar la condición racial. Esto, por supuesto, no disuadió a los nazis de usar un sistema que creían era la prueba de sus raíces arias. La palabra aria en realidad significa la noble. Es una palabra sánscrita antigua. El sánscrito es el idioma antiguo hablado en la zona del sur de Asia. Es un lenguaje que se ha escrito durante milenios. Es tan antiguo como los jeroglíficos egipcios. Entonces, ese es el origen del concepto de lo que es un ario. En el contexto sánscrito original era un concepto relacionado más con la forma en que la persona se comportaba, con su personalidad. Eso es lo que significaba ser ario. Pero los nazis lo redujeron a una designación puramente racial.
Esa creencia de que los pueblos germánicos eran descendientes de una raza atlante y que ellos eran el origen de la civilización y que se había extendido por todo el mundo. Donde quiera que hubiera estas personas con un rasgo que pudieran identificar como germánico, por ejemplo en el Tíbet, los alemanes afirmaban que ese era su pueblo y que sus antepasados ya estaban ahí, que solo estaban recuperando lo que ya era de ellos. Mientras se abren camino a través de las montañosas tierras altas del Tíbet, el equipo de la expedición de la Ahnenerbe encuentra a un hombre con vestiduras de la realeza, un alto funcionario de Rajash Terrin, miembro de la familia real Sikkim, que vivía en el Tíbet. De inmediato supieron que él era la clave para entrar en Lhasa, la capital del Tíbet. El equipo le entrega una carta solicitando la entrada y espera a que le concedan el acceso, pero los acontecimientos en Europa estaban por arruinar la misión. El año 1938 fue quizás uno de los años más tensos de Europa. En Múnich, la situación era conflictiva. El acuerdo de Múnich es el ejemplo de política de apaciguamiento. Todo se cocinaba a fuego lento. En realidad, no fue una conferencia diplomática como a veces la gente la imagina. Era Hitler imponiéndole condiciones a los británicos y los franceses, que en realidad no sabían cómo enfrentarlo. Pero todo era parte de un plan maléfico, que era la invasión alemana de Checoslovaquia. Habían muchas piezas en movimiento y se movían muy rápido, y había mucha incertidumbre sobre si esta guerra estallaría o no. De vuelta en el Tíbet, la expedición de la Ahnenerbe recibe una invitación del secretario de Rajash Terrin a Lhasa durante 2 semanas por el Consejo Tibetano de Ministros. El equipo parte hacia Lhasa el 20 de diciembre, una época del año difícil para cruzar el Himalaya. Pero si lograban encontrar restos de su pasado ancestral, el desafío valdría la pena. Los exploradores ascienden a través del paso de montaña helado llamado Natu La, enfrentando las duras condiciones invernales. Al mirar hacia abajo logran ver la meseta tibetana cubierta de nieve. Es la meseta más grande y alta que existe, conocida como el techo del mundo. Viendo que la ciudad capital de Lhasa estaba cerca, el equipo de la Ahnenerbe continúa su ascenso. Pero los antiguos arios no son los únicos seres míticos que se cree habitan en el Tíbet. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y hay muchos lugares a los que nosotros, como humanos, en realidad no vamos. Estamos descubriendo nuevas especies todo el tiempo. Pocas personas habían llegado a esta remota y misteriosa región del mundo. Schaefer fue una de las pocas. Durante su anterior misión en 1936, vio en una cueva algo que no pudo explicar. Schaefer era una de las pocas personas que en ese momento había podido estar en el Tíbet más de una vez. Eso lo hacía un gran conocedor y en su misión anterior se había encontrado con el abominable hombre de las nieves. El Yeti siempre ha sido una criatura fascinante porque, por supuesto, vive en las profundas montañas y por esa razón les era muy difícil de ver. Los avistamientos de esta escurridiza criatura continuaron reportándose mucho después de la guerra, pero Schaefer fue uno de los primeros exploradores occidentales en encontrar evidencia del Yeti. La leyenda persiste, todavía se imaginan monstruos como el Yeti Pie Grande o el del Lago Ness, a pesar de que en el mejor de los casos solo se han visto fotografías borrosas. Es posible que también quisieran encontrar al Yeti. Habría sido un gran hallazgo. Fracasar no era una opción, al menos con Himmler debían asegurarse de hacer lo posible para conseguir la información que él quería. A Himmler le hubiera gustado ver al Yeti. En el fondo creo que él estaba interesado en la idea de tener algo que nadie más tenía. Quería tener ese orgullo de poder mostrarle al mundo que habían conseguido lo que nadie más. Los nazis eran muy astutos distorsionando la verdad a su conveniencia. Si nadie podía probar la inexistencia del hombre de las nieves, tampoco podría probar la inexistencia de los dioses que vivían en las montañas tibetanas. Al parecer era su lógica trastornada. El equipo de expedición nazi hace un avistamiento de una bestia no identificada en lo alto del Himalaya. Entonces Schaefer le dispara a esa criatura y luego continúa su camino. Solo se entera de qué era tiempo después. Y cuando finalmente lo estudian y comprueban su especie muchos años después, resulta que no era el Yeti. En realidad resultó ser un oso pardo tibetano. Y los dientes que se colocaron en la taxidermia eran en realidad dientes de un canino.
¿Es esto prueba de hasta dónde eran capaces de llegar las SS para demostrar que habían hecho un descubrimiento increíble? Al descender al valle de camino a Lhasa, el equipo se cruza con caravanas de yaks, mercaderes tibetanos y peregrinos budistas. Beger describe a la casta tibetana inferior como la prueba viviente de los peligros de mezclar las razas. La idea de la mezcla racial era una gran preocupación para todos ellos. Era algo que obsesionaba a los nazis. La raza Shande, la idea de la sangre impura. Beger era un nazi a carta cabal. Él era la excepción al resto del equipo científico, que además no tenía tan arraigados esos ideales nazis. Aunque en honor a la verdad, la mayoría simpatizaba con los nazis, pero Beger desde el principio creía que la forma y el volumen del cráneo era indicativo de su pureza o superioridad racial. Pero la medida de los cráneos y las fotografías no pueden capturar los rasgos fisionómicos del rostro. Entonces Beger decide que quiere plasmar de una forma muy precisa el rostro de estos tibetanos. Entonces usa un compuesto, uno de los primeros compuestos de goma que emplea en las caras de estas personas, y luego lo usa como una impresión que pretendía exponer en los museos. Como antropólogo, su objetivo era manipular la ciencia de una manera en particular para reforzar las ideas de un linaje étnico entre los tibetanos y los arios de Alemania. Lo cual es algo absurdo porque solo basta con echarle un vistazo a las fotografías de los tibetanos y ver que son distintos de los alemanes en prácticamente todos los sentidos. Pero eso nunca detuvo a los nazis en su empeño. Si alguien creía en sus ideologías como sensatas, no los conocía en realidad. Helena Blavatsky fue una figura clave en la decisión de los nazis de hacer una expedición al Himalaya. Cofundadora de la Teosofía, que afirmaba que había recibido iluminación telepática de maestros en el Tíbet, muy parecido a cómo se comunicarían los atlantes antes de convertirse en arios. Los nazis adoptaron por completo esa idea de que los arios debían volver a un estado de pureza racial, incluso hasta recuperar los superpoderes que habían perdido. Madame Blavatsky sugirió que había 7 razas originarias y se habían movido a través de varias etapas, desde una entidad visible e incorpórea hasta esa raza que era la raza aria o la raza nórdica. Para un alemán común que no sabía nada sobre el Tíbet o sobre la vida en otros lugares del mundo, escuchar ese discurso sobre la superioridad alemana, que además recordaba los logros de la gran cultura alemana en la historia, y viendo la ocupación de Austria y la conquista de Checoslovaquia. En ese momento, todas esas ideas, en un nivel muy básico, no debieron parecerles tan absurdas. No puedo comprobarlo, pero creo que ese discurso ideológico fue diseñado para aumentar el orgullo alemán, hacer una Alemania más grande y tener más territorio ocupado. Esa manipulación tuvo el efecto de impulsarlos a seguir lo que los comandantes de las SS querían que hicieran. Lo hacían por el bienestar del mejor pueblo del mundo, que eran ellos mismos. Y sus amigos también lucían como ellos, unificados. Al darles esa sensación de pertenencia, podrían hacer que pensaran y actuaran como lo harían normalmente. En el patio de la escuela veían personas diferentes, pero ya habían desaparecido. Creían que los niños arios eran la clave para recuperar sus antiguos superpoderes como la telepatía, y los nazis alentaron la procreación entre jóvenes de la élite racial. Establecieron el programa Lebensborn, alentaron los nacimientos anónimos de mujeres solteras en sus casas de maternidad y mediaron la adopción de estos niños por parte de padres igualmente puros. Creían que si alguien tenía un rastro de ascendencia aria, que si lograban criar a personas con estos rasgos, a la larga serían capaces de reproducir y criar al ario perfecto. Pero cualquiera que sepa algo de genética sabe muy bien que esto no funciona de esa forma. Sabemos que la selección natural siempre prevalecerá y no se va a producir con la creación perfecta. De hecho, se ha probado que en 9 de cada 10 casos ocurrirá justamente lo contrario. Pero este programa fue creado y diseñado porque creían que de verdad podían crear niños arios.
Analizando esta escena bien, es poco probable que alguien en el Tíbet supiera algo sobre Alemania y mucho menos sobre los nazis. Y sin duda toda su ideología racial les hubiera parecido aborrecible, sin justificación ni sentido alguno. En última instancia, era una aberración que no tiene que ver con la cultura tibetana o con el budismo. Al observar algunos videos, vemos las caras de la gente tibetana que sonríe con curiosidad y cortesía como si dijeran, ¿qué están haciendo aquí? El 19 de enero de 1939, Schaefer y sus colegas logran ver el Potala de Lhasa elevándose en lo alto del cielo. El Potala de Lhasa es uno de los edificios más sagrados del Tíbet y alberga un tesoro de maravillas budistas que data del siglo VII. El equipo de expedición también visitaría otro lugar sagrado en el Tíbet, donde los reyes celestiales habrían descendido de los cielos. El Potala es el lugar donde reside el Dalai Lama. Tiene 9 pisos que, según el budismo, representan las 9 vidas por las que pasamos antes de llegar al nirvana, antes de alcanzar la iluminación. Podemos pensar en esta estructura casi como una pagoda, en términos de su apariencia. Así que cada piso es un nivel diferente de iluminación. Por lo que vemos en ese momento, Schaefer y la expedición era como niños en una dulcería. Habían encontrado esas reliquias antiguas, Vedas, escrituras antiguas. Y quizás su lado científico pensó en estudiar esas cosas con previsión, catalogarlo y registrarlo de la mejor forma posible. Pero su lado nazi más bien pensó en cómo manipular esas cosas para intentar demostrar la supremacía y llevarle algo interesante a sus superiores en Alemania. Con la expedición cerca del Potala, Schaefer y su equipo llegan a Lhasa y son recibidos por un funcionario tibetano. Para ganarse la amistad de los tibetanos, Weger cautiva a los monjes con obsequios costosos y enfatiza en cómo la esvástica unía a los nazis y a los tibetanos. Los tibetanos estaban encantados con eso, sin saber que la esvástica la habían deshonrado y alterado para convertirla en el símbolo del ultranacionalismo alemán. La esvástica era un símbolo que se había visto en muchos lugares en la antigua Europa, en todo el mundo de hecho. En la India, el Tíbet, en esos lugares era un antiguo símbolo de buenos augurios, de buena fortuna. Los nazis habían elegido la esvástica como su emblema, pero había muchos grupos que habían usado la esvástica, porque varios teósofos creían que la esvástica era un símbolo rúnico y tenía propiedades mágicas. Entonces Hitler la eligió como símbolo más por su aspecto y forma distintiva, aunque en ese momento tenía mucho peso ideológico entre estos diversos grupos. Invirtieron las puntas de sus esvásticas para que, en lugar de que giraran en el sentido de las agujas del reloj, estas fueran orientadas en el sentido contrario. Les gustaba la idea de una larga vida. Por supuesto, todos esperaban vivir al menos 1000 años. Si está orientada hacia la derecha significa un poder, pero un poder divino. Y si iba a la izquierda significaba espiritualidad y gracia. Ninguno de los dos se ajustaba al significado que los nazis querían darle. No tenía nada que ver con la conquista de países, dominación y superioridad racial. Todo fue una perversa manipulación. Sin duda, la mayoría de la gente del Tíbet o del sur de Asia en general, donde el símbolo tenía una gran importancia espiritual, bajo ningún concepto hubiera apoyado el uso maligno que los nazis le dieron. Sin saber las verdaderas motivaciones de los nazis, los monjes tibetanos debaten durante 4 días si dejarlos pasar o no. En ese momento, el Dalai Lama había fallecido. No tenían un Dalai Lama. En su lugar tenían un regente que ocupaba el puesto hasta que llegara el próximo Dalai Lama, y ocurrió hasta 1950. Entonces, Weger y Schaefer van a ver a este regente y, de hecho, Weger lo felicita al apreciar la hermosa forma de su cabeza, su extenso cráneo y su hermosa frente alta. Y fue un halago con un doble sentido, porque esto lo equiparaba al prototipo ario. Y eso, por supuesto, no fue lo que el regente había entendido, pero Weger lo felicitó como un ejemplo de la raza aria.
De alguna forma el regente sentía cierta simpatía personal con Schaefer o con la expedición en su conjunto. No podemos afirmar qué pudo haber pensado de verdad el regente sobre esta expedición. Podemos presumir que de alguna forma debe haberle gustado la idea de darle relevancia a la cultura y la historia tibetana, de cara al mundo y captar la atención de los occidentales. Así que pensaron que estaban ante una nación extranjera de personas con las que no tenían ninguna conexión, que no significaba un peligro real porque no eran el Imperio Británico ni tampoco la Gran China hostil, y que se podían beneficiar de esa amistad. Los tibetanos les dieron el acceso a una vasta biblioteca de volúmenes budistas que contenían siglos de gran sabiduría milenaria. Y para Weger, eso era casi como el Santo Grial, en cierto modo. Ese era su Santo Grial. Eso significaba el acceso al conocimiento del que Madame Blavatsky hablaba una y otra vez en su teosofía. Pero ahora lo estaba viendo de primera mano. Tuvo acceso para leer físicamente estos volúmenes. Y aunque no creo que pudiera leerlos, sin duda tenía traductores que creía que podrían descifrarle los secretos de los budistas. El equipo de Schaefer convence al regente para que mantenga correspondencia con Hitler y recibe de él una carta que lleva a Alemania. El regente esperaba algún día visitar Alemania para difundir el budismo tibetano y mantendría correspondencia con Schaefer en los años venideros. Después de 2 meses en Lhasa, el equipo de la Ahnenerbe obtuvo permiso para visitar el valle de Yarlun, un lugar sagrado donde los tibetanos creían que Dios había descendido a la tierra. Un gran logro para la expedición. ¿Podría ser este el lugar sagrado que buscaban los antiguos arios? Ese es el lugar donde se accedía al conocimiento del universo más allá de lo físico. Y así a Weger de verdad se le permitió entrar en este lugar y tener esa experiencia. El Valle de Yarlun es un lugar sagrado que se consideraba el lugar de nacimiento de la civilización tibetana. Los tibetanos creían que sus primeros reyes eran seres divinos que se habían deslizado desde el cielo sobre un cordón celeste que aterrizaba cerca de la montaña Lavavri. Cuando sus reinados terminaron, los reyes treparon por sus cuerdas para regresar a su reino celestial. Es un lugar legendario y con gran valor espiritual para los tibetanos. El punto de llegada de los dioses donde habían descendido a la tierra y por lo tanto sacralizado ese valle, convirtiéndolo en un lugar de gran espiritualidad que fue deshonrado por todos los nazis. Lo que hicieron fue una burda manipulación, porque lo que querían era de alguna manera hacerlo vagamente consistente con la idea de los denominados dioses arios de Alemania que venían de ahí. Era todo un revoltillo de cosas que no tenía ningún sentido. Sin duda lo era, porque era sagrado para los budistas y por supuesto para los tibetanos. Pero no tenía nada que ver con Alemania o los nazis, aunque eso no les importaba a ellos. Pero la expedición al Tíbet estaba a punto de llegar a un final abrupto. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. 2 días después, los franceses y los británicos le declaran la guerra. Temiendo ser apresados y llevados a un campo británico para prisioneros, el equipo de Schaefer empaca sus hallazgos antes de abordar un avión con destino a Calcuta, la primera etapa de su largo viaje a casa. Ese fue el final de todas esas expediciones y la búsqueda global de Heinrich Himmler por demostrar la superioridad aria, porque para un oficial nazi o un agente de las SS ya no era seguro seguir recorriendo el mundo. Hubieran sido detenidos, procesados, encarcelados o algo peor. El equipo aterriza en Múnich el 4 de agosto de 1939 y los recibe en la pista Himmler y su jefe de gabinete. Schaefer lleva una carta oficial del regente Retin Rinpoche para Hitler, así como una plétora de muestras exóticas que el equipo había reunido. El propio Himmler los recibe en el aeropuerto y les otorga el anillo de Totenkopf, el anillo de la cabeza muerta y otros trofeos de glorificación nazi. Comenzaron a trabajar para exponer sus hallazgos, para tratar de hacer públicos sus logros entre los alemanes y producir artículos científicos a partir de las heroicas investigaciones. Era todo un héroe de la ciencia. Fue una útil herramienta de propaganda para los nazis en pleno auge de la guerra.
Al día siguiente de su regreso, la propaganda alemana se activó por completo. Los titulares que anunciaban la misión de Schaefer estaban por todas partes. La noticia llegó a Hitler y resultó ser una misión exitosa de la Ahnenerbe, aunque no por mucho tiempo. La idea de que Hitler entendió y apoyó esa expedición es algo que yo dudo mucho. Es totalmente inconsistente con la forma en que Hitler manejó la mayoría de las cosas en su estado, y menos una expedición científica al Tíbet. Al final, solo fue una herramienta de propaganda entre la población alemana, y la razón por la que no se sacó más provecho entre Alemania y la comunidad científica fue por la guerra. A pesar de que se le aconsejó de forma reiterada no hacerlo, Hitler decide comandar el ejército él mismo y expandir el Reich a nuevos territorios. Hitler necesitaba tener el control total del ejército y tomar todas esas decisiones. Y en última instancia ese fue uno de los factores que condujeron a la desaparición de la Alemania nazi. La guerra está plagada de errores estratégicos de Hitler. Muchos generales y altos funcionarios, como Himmler, le fallaron a último momento. Himmler llegó a ser nombrado general en jefe al mando del ejército alemán, pero luego Hitler lo destituyó porque fracasó en ese trabajo. La visión de Himmler de reconstruir un mundo racialmente puro se hizo añicos y se suicidó recurriendo al cianuro. Después de la caída de la Alemania nazi, hubo intentos de desnazificar la cultura alemana, liberarla de cualquier cosa que sonara a nazismo. Entonces, justo después de la guerra, algunas personas fueron repudiadas por su apoyo al nazismo, cualquiera que hubiera colaborado con ellos. Y la mayoría de las atrocidades, los horrores y los crímenes de la Alemania nazi no llegaron a ser castigados. Si eres un oficial de la Alemania nazi, más aún si pertenecías a las SS, ibas a querer huir pronto. Algunos de ellos trataron de mezclarse entre la sociedad alemana. Otros huyeron a América del Sur, Medio Oriente o África, donde pudieran esconderse. Después de haber sido detenido por crímenes de guerra durante 4 años por el gobierno militar aliado, Ernst Schaefer fue exonerado en junio de 1949 y se mudó a Venezuela con su esposa e hija en 1950. Schaefer sostuvo todo el tiempo que él no tenía oculta alguna agenda con los nazis, que solo había ido allá a explorar por algunas razones científicas y que había trabajado con ellos porque él se vio obligado a hacerlo. Bruno Beger también fue exonerado, alegando que no conocía los verdaderos motivos de las SS. Los otros científicos del equipo regresaron a la vida civil y no se supo más de ellos. El nazi más infame que huyó de Alemania fue el Dr. Joseph Mengele, quien realizó experimentos raciales con gemelos basándose en la pseudociencia eugenésica. Inicialmente fue a Argentina, pero se mudó a Brasil para evitar su captura y arresto. Nunca fue juzgado por sus repugnantes crímenes contra la humanidad, muriendo en 1979. Pero el siniestro legado no termina ahí. En 2017, un grupo de agentes de la Interpol allanó una casa en Argentina y descubrió una colección de artefactos y recuerdos nazis, incluidos dispositivos para medir la cabeza. Como historiador, siempre he estado interesado en los descubrimientos de cosas que jugaron un papel en nuestro pasado, porque nos ayuda a comprenderlo mejor cuando vemos cosas que jugaron un papel tan horrible en el pasado. Creo que es difícil ver estos objetos y alegrarse de tenerlos. En Argentina consiguieron esos objetos que nos recuerdan que hubo nazis que escaparon del juicio. Podrían pensar que eso que encontraron eran unas antigüedades, algún neonazi fanático en Argentina que se convirtió en coleccionista de estos objetos, o que es en realidad un nazi que escapó de la justicia para no pagar sus crímenes y se llevó esas cosas consigo. Al saber detalles sobre estas expediciones y algunas de sus teorías, uno puede pensar que es un chiste, porque eran absurdas. Pero detrás de estas expediciones y detrás de estas investigaciones hay ideologías muy siniestras. Son ideologías racistas. Querían utilizarlas para legitimar la guerra y el genocidio de razas enteras, el sometimiento de los pueblos.
Y los crímenes nazis no solo se limitaron a la destrucción de los pueblos, sino también intentaron destruir la propia historia.